vez que dice en cuanto a esto. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, de qué vas a vestir. Dile que está a tu lado: no te preocupes de esas cosas. ¿No es la vida más que un alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26 dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y el Padre Celestial como quiera las alimenta a los pájaros. ¿Cuánto ha visto pájaros trabajando? Ellos no, Dios se asegura de que a ellos no le falten los pajarillos. ¿No valen ustedes más que ellos? Versículo 27 dice: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, no puedes hacer nada, viejo, cuando se levantan los problemas, sí. Hay cosas que hay cosas que están fuera de tu control. Pero no hay problema, no te afanes, porque las cosas que están fuera de tu control, muy bueno es eso, porque así le das espacio para que Dios sea el que entre y haga un milagro y cambie las cosas en tu vida. Hay cosas que se van a levantar que nos va a llevar siempre a depender de Él. Pero no te afanes ni te desesperes las cosas que hacen falta. No te afanes ni te desesperes, porque para eso Él es tu Dios. Para eso Él es tu Padre Celestial. Si te afana, te puede dar un ataque corazón. La persona que tiene a tu lado te quiere por muchos años más de vida. Dice la Escritura, versículo 25: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afanen, añadir a la estatura de tu codo, a la estatura un codo? En otras palabras, nadie puede añadirse ni edad, nadie puede añadirse ni estatura. Versículo dice: así que el por el vestir, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, de cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echan al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con ustedes que son hijos? ¿Y qué dice? ¿Hombre de poca? ¿Hombre de qué? ¿Hombre de poca? O sea que la fe es un factor importante en tu manera de pensar y lo que se revela en tu palabra y conducta de lo que es el afán. El afán se muestra en la conducta, en el comportamiento de la persona. Entonces eso significa de que entonces si yo me afano y estoy con un afán de que voy a beber, que voy a comer y me preocupo de todo esto, y se ve en mi manera de hablar y mi manera de conducir, eso significa de que hay una falta de fe en mi corazón. Y esto sucede porque hay un reemplazo que hoy en día está sucediendo. Los problemas emocionales, los problemas internos que solamente el Espíritu de Dios puede entrar, y el Espíritu es el único que puede resolver con ello. Esos problemas de afán, de depresión, opresión y todo eso son cosas internas que solamente el Dios que te creó, que conoce tu pasado, conoce tu presente y futuro, Él es el único que puede entrar. Hoy en día no, hoy en día quieren darte un psicólogo, un psiquiatra. Un psicólogo, un psiquiatra te va a dar técnica, pero nada de eso es duradero. Ya estamos terminando enero. Las resoluciones que empezaron en enero, ya muchas de ellas ya se cancelaron. Olvídate, se fueron a ajuste. Se fueron a pique, como dice el dominicano. Se fue a pique. Muchas de ustedes saben lo que le digo. No duran ni 14 días. Porque el ser humano es limitado. Algún cosa que está a tu lado dice: tú eres limitado. Por eso Dios quiere entrar a tu vida para traer cambios. Por eso Dios quiere entrar a tu vida como tu Señor y Salvador y tomar esa posición de necesidad, que donde tú no tienes control o donde tú piensas que era imposible la situación, Dios dice: para mí no hay nada imposible, viejo. ¿Qué situación es lo que tú estás viviendo en esta mañana? ¿En qué condición fue la que viniste en este lugar? Porque sé que viniste a buscar de Dios, pero si viniste a buscar de Dios, si tienes fe, créele a Él que Él es un Dios sobrenatural. Dios quiere hacer más cosas sobrenaturales en tu vida que la que tú no sabes que necesitas. Dios quiere activar cosas sobrenaturales, poder, milagro, prodigio. Y una de ellas es la provisión de Dios. No te preocupes de qué vas a comer y no te preocupes. El mañana tiene su propio afán. No te preocupes. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. ¿Por qué? Dice: porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles son los que no tienen a Dios, los que no tienen una relación con Dios. Son gente del impío, ¿verdad? Todos éramos impíos, todos estábamos ahí.
El gentil es aquel que no toma en cuenta que es Dios y por eso no le entrega su vida a Dios. Si usted le entregó su vida al Padre Celestial, usted es hijo. Usted no es gentil, usted es un hijo. Usted es un hijo. Dicen amén a eso. Dice la Escritura 31: no te afanes diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. 32 dice: porque los gentiles buscan estas cosas, pero tu Padre Celestial, digan conmigo, mi Padre Celestial, dice aquí que Él sabe la necesidad que tú tienes de todas las cosas. Aquí da la solución. Aquí da la solución. 33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto, Él dice que vendrá a tu vida como añadidura. Como añadidura. No tiene que afanarte a buscarlo. No tiene que buscar trabajo 40 horas, triple time, double time. No, te va a perjudicar a ti, a tu familia. Busca que Dios meta su mano, te dé gracia y favor en el empleo, que te busque un mejor lugar o te dé idea creativa para que tú tengas tu propio negocio. Pero si tú buscas primeramente el reino de Dios, ¿qué significa? Note lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es que tú busques primeramente que sea Él que gobierne tu vida, que sea Él que te encamine, que sea Él que te dirige, que te pueda enseñar cómo proceder y cómo vivir. Que sea Él. Me le bajaron demasiado. Me bajaste demasiado ahí atrás. ¿Se escucha bien? Démele un aplauso al equipo de sonido que tengo allá arriba. Thank you, Jesus. Ahí. Amen. No te preocupes. Para lo que para ti es un afán, de qué vas a comer, qué vas a beber, para Dios es añadidura. En otras palabras, si te enfocas a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Busca en que Cristo sea tu Señor, entregándole tu vida. Si tú le entregas tu vida, Él hace de su parte. Él promete que Él suplirá todo lo que te hace falta en la vida. En vez de tú afanarte, y yo entiendo, yo me convertí a la edad de 26. Y por 26 años en la vida yo estuve afanado porque era lo que yo entendía. Gente, la falta de fe viene por la dependencia en ti mismo, en tus recursos, en tu misma habilidad de poder hacer o poder producir. Gente, eres limitado. Y por eso necesitamos a Dios y necesitamos una relación con Dios y necesitamos presentarnos a Él todos los días, porque Él sabe lo que tú necesitas. Pero hay una opción en la vida: o lo haces tú a tu manera o lo hace Dios a su manera. ¿Cuál es la que tú quieres? Yo te doy la recomendación: deja que Dios haga a su manera, porque Él es sabio. Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe exactamente cómo hacerlo en tu vida. Pero ¿cómo nosotros pedimos para que Él lo haga? Eso se llama oración. Digan conmigo, oración. Hoy en día las cosas espirituales la quieres reemplazar por las cosas humanas. Las cosas espirituales, un ejemplo, la depresión, opresión, muchas de ellas son fortalezas demoníacas que quieren operar en nuestra mente, en nuestro corazón. Los demonios no salen con una consejería de un psicólogo. Los demonios no le hacen caso a los psicólogos. Si tú quieres lidiar con cosas internas que tienen que ver con el reino de la tiniebla, busca la unción y el poder sobrenatural de la presencia de Dios. Porque Él tiene todo lo sobrenatural. Él sabe cómo sanarte y Él sabe cómo liberarte. Quiero aprovechar para decirle de que las tinieblas, los demonios, no entran a su vida a menos que tengan derecho legal. Me explico. Existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En el ámbito espiritual, usted no lo ve, pero la Escritura nos describe que están ahí. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. El reino de Dios es la presencia de Dios en ti que te da vida. El reino de Dios es el que está en ti. El reino de Dios te encamina en tu diario vivir. Y el reino de Dios se encarga de tu parte interna y de lo externo, o el ámbito físico. El reino de Dios se encarga del parte interna y del exterior. En otras palabras, cuando recibes a Cristo como tu Señor, diga conmigo, Él es mi Señor. Eso es una palabra gubernamental de una persona con autoridad, esa palabra de Señor. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él la pasa a ser tu Señor. El que gobierna tu vida con mucha sabiduría, con mucho milagro. ¿Cuánto quieren más sabiduría para este 2025? El Señor es el Señor de la sabiduría. Cuando tú le entregas tu vida a Él y tú eres el Hijo, Él te va a dar mucha sabiduría para tu proceder en la vida. Él es un Dios sobrenatural. Si Él es tu Señor como tu Padre Celestial, Él va a obrar
de manera sobrenatural en tu vida. De muchas maneras va a ser mucho milagro. Y la Escritura dice que Él se va a encargar de que todo obre para bien, para los que le aman. Esa es su promesa, que Él quiere que todo obre para bien en tu vida. Él se encargará de gobernar la parte interna y la parte exterior alrededor de ti haciendo milagro. Él trabaja más la parte interna y después trabaja las cosas externas. ¿Cuánto están esperando o cuánto esperan un milagrazo de Dios en diferentes aspectos de su vida? ¿Sabe que Dios primero hace el milagro aquí y después cambia afuera? Porque tiene que haber un acuerdo. En otras palabras, tiene que haber un corazón que se alinee, un corazón nuevo, sano, mente nueva, sana, que se alinee con el milagro que Dios va a hacer. Para que puedas sostener ese milagro. ¿Qué milagro necesita? Unas finanzas, tu matrimonio. Dios tiene que trabajar tu corazón para que al trabajar tu corazón te renueva, restaura tu matrimonio y puedes permanecer en tu matrimonio, pero con un corazón nuevo. ¿Quieres cambios? ¿Quieres cosas diferentes en la vida? Es aquí donde empieza. Y Dios quiere cambiar ahí. Una de las maneras de cómo Dios lo hace es depositando fe para que le creas a Él. Dios pone fe a través de su palabra. Y la fe Dios la deposite ahí porque la fe, entienda esto, tú vas a vivir basado a lo que tú crees en la vida. Muéstrame un ateo, está frito el hombre o la mujer. Pues no tiene esperanza. El ateo lo único que puede depender en su propio entendimiento y en los recursos, herramientas terrenales. That's it. Está feo para la foto. Porque no tienen que depender. No tienen, cuando se levantan los problemas que se dicen ser imposibles, no tienen una opción. No son como usted y yo, que tenemos a un Dios de lo imposible. Los ateos así tristemente, porque dependen de sí mismos. Cuando entonces se dan cuenta que por lo más dinero que tengan, tienen un vacío. Por lo más dinero que tengan, si aparece una enfermedad de un cáncer, el dinero no puede resolver nada de eso. Pero como son ateos, no creen. Y como no creen, ellos no quieren a Dios. Y como no quieren a Dios, por lo más que Dios se le presente en su vida, ellos están encerrados en su ateísmo. Por esa razón, entonces, Dios no se mete a tu vida. Tú eres el que abre tu corazón y deja que entonces Él entre a tu vida. Porque si no, va a haber un desacuerdo. Reino de las tinieblas, reino de Dios. El reino de las tinieblas opera casi similar al de Dios. Usa muchas de las estrategias, usa muchas de las dinámicas que Dios usa, pero de una manera distorsionada porque no tiene poder. En otras palabras, Satanás sabe, así como Dios deposita palabra de fe, palabra que te motiva para caminar en adelante en la vida. Esa palabra, cuando Dios la deposita en tu corazón, te ayuda a ver diferente y abre como una pasión para tú enfrentar lo que sea que estés enfrentando en la vida, porque tú sabes que tú no estás solo. No importa lo tormenta, tropezo, yo conozco un Dios más poderoso que lo que estoy enfrentando. Mi Dios es más grande que mi problema. Dale un corazón que está a tu lado y dile, mi Dios es más grande que mi problema. Dile, tu Dios es más grande que tu problema. Cuando tú lo ves en adelante, ya los problemas ya no te tumban, no te desorientan y no te desenfocan. ¿Por qué? Porque tu dependencia está en aquel que siempre te alimenta y dice, nunca te dejaré. Él dice, nunca te desampararé. Siempre estoy contigo, te voy a proveer. ¿Cuál es el problema? Una enfermedad. Él es el Dios de vida. No te dio el cuerpo, caramba. No sabe cómo sanar tu cuerpo. Vamos, alguien diga amén. Dios no te dio el alma. Él sabe cómo sacarte de la depresión. Cuando estás en depresión es porque estás desenfocado. Estás viendo más el problema que el Dios que está por encima del problema. Cuando estás en depresión es porque estás desenfocado. Algún cosa que está a tu lado y dice, salte, estás desenfocado. Salte de desenfoque. Busca palabra, busca presencia. Si estás desenfocado, es como con los binoculares. Estás mal. Tienes que enfocar para ver mejor. Pero no lo puedes hacer solo. El que te va a ayudar a ver mejor 2025 es aquel que es el Espíritu Santo en ti. Él es el que te da esperanza a través de la palabra y te va a hablar mucho. Yo sé que hay gente que Dios le va a mostrar visiones, hay gente que el Espíritu de Dios le va a hablar claro. Pero veamos esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas vendrán por añadidura. El que vestirá, que comerás, a dónde vivirás, qué inversión vas a hacer, qué negocio tendrás. Eso es añadidura, viejo. La Escritura dice, busca primeramente que Dios sea tu Señor, que Él sea el que gobierne, que Él sea el que dicte en tu vida.
Y cuando dice busca la justicia, es que busca el modo de proceder en la vida de modo correcto. En otra palabra, cuando dice busca primeramente el reino de Dios, es que tú vas a buscar de Dios, le vas a entregar tu vida a Dios, y su justicia significa que tú vas a buscar, en la vida vas a buscar a caminar y hacer de manera de obediencia, de manera buena, de manera como Dios manda, de manera como dice la Escritura. Cuando tú caminas de manera justo, eres íntegro. Y siempre que tú caminas de manera justo, el reino de Dios te va a respaldar. Los ángeles van a estar ahí contigo. La presencia de Dios estará ahí para hacer milagros, porque tú estás caminando en justicia. En otra palabra, estás caminando en rectitud, alineado con Dios, y Dios siempre te va a respaldar. Lo al contrario a eso es cuando tú caminas en desobediencia, cuando tú caminas en tu propio entendimiento. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso aporta al egoísmo. El egoísmo es la raíz de muchos problemas en la vida. El egoísmo es la raíz de muchos problemas en el matrimonio. El egoísmo es pensando en yo, en mi propio entendimiento. Y causa muchos problemas porque el egoísmo te lleva también a ser testarudo y orgulloso. Y una persona testadura no oye consejo. Hay un DJ por ahí que dice que si usted quiere gastar su tiempo, aconséjeme. ¿Lo han escuchado? Dice, si usted quiere gastar su tiempo, déme consejo. Y eso es un peligro muy grande. Eso es un peligro muy grande porque el orgullo es lo que ciega a mucha gente que no pueden ver a Dios. El orgullo, el ego también impide a uno ver lo que Dios está haciendo en la vida y las cosas espirituales. Por esa razón, el orgullo y el yo se conectan con las tinieblas. Porque cuando tú caminas justo, tú piensas más en aquella persona que en ti mismo. Porque tú estás confiado en que Dios se encargará de tu parte. Si alguien en la vida te quiere engañar de manera financiera, tienes un Dios que se encargará de suplirte a ti más de lo que esa persona te quiso robar. Atención a esto. ¿Cuántos caribeños tenemos aquí en la casa? El caribeño tiene manera peculiar de cómo resolver sus problemas, especialmente cuando el problema es financiero. Aprende a confiar más en Dios. Él dice que te robaron. Traigan ángeles la añadidura. Dios mismo trae la añadidura y pone ahí aquello que te robaron. No tienes que pelear, no tienes que defender. Eres un hijo de Dios y la gente va a decir, ¿y eso qué es cristiano? Por la conducta. ¿Por qué? Porque no lo manejaste de manera justa. Cuando busca primeramente el reino de Dios, tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo a mi manera? Porque ya yo no lo voy a trabajar a como yo era antes. No lo voy a manejar a lo caribeño. Lo voy a manejar como Dios me dice en su palabra. Me voy a comportar, lo voy a hacer de manera prudente. Voy a caminar dependiendo más de Dios. Y Dios entonces tiene el espacio para hacer el milagro que Él te promete. Esa es a la manera del reino. De otra manera te conectas a la manera del reino de Dios. De otra manera te conectas al reino de las tinieblas. Cuando te conectas al reino de las tinieblas es aquí donde Satanás. ¿Y cómo te puedes conectar con el reino de las tinieblas? Cuando caminas en pecado. Cuando caes en una tentación en la vida. Si no hay un arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Un cambio de dirección en la vida. Eso es lo que significa. Arrepentimiento no es solamente yo sentirme mal por lo que hizo. Eso es parte de el que me siento mal por lo que acabé de ser. Eso es remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Remordimiento, me siento mal por lo que acabé de hacer. Pero si no hago un cambio de dirección en lo que acabé de hacer y vengo a los pies de Cristo para entonces depender de Él y que Él me perdone y seguir hacia la dirección de Él, no hay un arrepentimiento. Si sigo en lo mismo, haciendo lo mismo, no hay un arrepentimiento. Lo que hay es un remordimiento. Digan conmigo remordimiento. El remordimiento no funciona. El remordimiento es lo que te puede entrar entonces en una depresión pensando en lo que hiciste y cómo es el error. Lo que cambia y transforma y hace que Dios entre en tu vida es cuando tú haces un arrepentimiento en la vida. Cuando tú haces el arrepentimiento y vienes a los pies de Dios, Él te perdona y Él entra en la situación para cambiar tu lamento en baile. Esa es su promesa. ¿Están de acuerdo conmigo? Por último, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Acerca de la fe. Dice lo siguiente. Voy. Denme en el versículo 34 que está poderoso. Esto yo no lo puedo dejar. Versículo 34. Miren en la pantalla. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán.
basta cada día con su propio mal. Atención aquí. Una de las cosas que más desenfoca el ser humano, te desenfoca a ti, ¿sabe qué es? Preocupándote por el mañana, el de la semana que viene. Y el hombre es muy creativo en la vida. El hombre es muy creativo en su manera de pensar. Y si no te cuidas pensando en el mañana, tú mismo puedes crear un mañana irreal de lo peor. Te puedes imaginar perdiendo la casa, te puedes imaginar perdiendo el matrimonio en el mañana. Y después, lo peor del caso es que llega el mañana y nada de eso que te preocupó, nada de eso que te robó el sueño, nada de eso termina sucediendo. Porque es irreal. Preocúpate en lo que Dios te dice hoy, en lo que Dios está haciendo hoy. No le des rienda suelta a tu mente que piense lo que le dé la gana. No lo haga, no lo permite. Toma dominio de tus pensamientos. No, no deje que tus pensamientos se vayan a pensar lo peor de la vida. ¿Por qué pensar en lo peor de la vida si tú no estás solo en la vida? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué nos enfocamos en lo peor? Muchas veces tiene que ver porque en la vida, en el pasado, hemos vivido mucho fracaso. Se entiende que has vivido fracaso. Pero en aquel entonces Cristo no era tu Señor. Hoy en día Cristo es tu Señor. Y como Él es tu Señor, hoy en día de aquí en adelante puedes enfocar y depender en Él, que Él tiene el poder sobrenatural para formar tu mañana. Así que si vas a pensar, piensa en lo que Dios te promete. Si vas a pensar, piensa en lo mejor de la situación. ¿Por qué pensar en lo peor? Si piensas en lo peor, así mismo vas a actuar. Y eso te va a dar los resultados de lo peor. Si piensas en lo peor de la vida, vas a caminar sin fe y te vas a afanar. Y el afán es querer hacer, y el afán es querer producir, pero va a ser en tu propia fuerza, porque estás enfocado en ¿qué? En tus propios pensamientos y no lo que Dios te promete. Enfócate en lo que Dios te promete. Busca leer palabras como nunca en la vida. Deposítalo en tu corazón. ¿Cuál es el problema? Financiero. ¿Cuál es el problema? Matrimonio. ¿Cuál es el problema? La parte interna, la aflicción y todo esto. Dios es un Dios de solución. Deposita eso en tu corazón y medita en eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente. Versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que tú esperas. Es una convicción, es una certeza. Esta palabra certeza viene de la palabra de cierto. En ti, cuando tienes fe en lo que Dios te promete y tú lo esperas, eso se va a dar, man. ¿Por qué? Porque en tu interior hay una certeza. Tú sabes que es cierto lo que tú estás esperando. Y número 2, hay una convicción. Está plenamente convencido en tu interior lo que Dios te promete o lo que tú esperas de aquel que no te ha desamparado y no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Él promete: Él no te dejaré, no te desampararé. Por esa razón sus promesas están ahí para confrontar y enfrentar lo que sea que estás viviendo en este momento. Tú no estás solo. Dale un codazo que está a tu lado. Dile: tú no estás solo en la vida. No le entregaste tu vida a Cristo. ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? Vamos, viejo. Si le entregaste tu vida a Cristo, deja que Cristo gobierne tu vida y tu situación. Tú no estás solo. Métete eso en tu cabeza. Métete eso en el corazón. Tú no estás solo en la vida. Le pagaste Gente, le entregaste tu vida a uno que hizo todo lo necesario para perdonarte en la cruz. Le entregaste tu vida a uno que murió para enterrar tu pasado y todo. Y ese mismo resucitó con poder sobrenatural. Gente, a quien tú le entregaste tu vida, resucitó de los muertos. Lo peor que le puede pasar al ser humano es morir. Ese a quien tú le entregaste tu vida, el Cristo, el resucitado, resucitó para darte esperanza de que Él tiene todo poder para resucitar lo que sea que esté sucediendo en tu vida. Alguien dice amén a eso. Ya, sácate de la mente. Ya tú no estás solo. Tú no estás solo en la vida. Él está contigo. Tendrás entonces la plena certeza, la plena convicción de todo lo que Dios te promete. Ahora vayamos rapidito a versículo 6. Ya sabemos lo que es fe. La fe es el antídoto de la ansiedad o el afán. El afán quiere movilizarte a querer hacer y no funciona y te frustra. El afán entonces hago y no funciona y te frustra. Eres un hijo de Dios, man. Él está ahí contigo. Él sabe el problema que estás enfrentando. Lo acabamos de leer. Y Él sabe cómo encaminarte en ello. Hay cosas en la vida que Él va a permitir que sucedan. Pero no es porque está al otro lado del globo terráqueo atendiendo a los chinos, los orientales.
Él está contigo. Lo único es que es parte de tu proceso. En otras palabras, es parte de la formación de Dios en tu vida. Para Dios hacer algo, ¿cuánto quieren algo nuevo, algo poderoso de parte de Dios este nuevo año? Anótalo. Este año me voy a comprometer con Dios para que Él reconstruya mi vida. ¿Cuánto quieren una reconstrucción en su vida? ¿Cuánto quieren una remodelación en su vida? ¿Cuántos handyman tenemos aquí en esta casa? Para Dios reconstruir, para Dios reedificar, remodelar, Él tiene que tumbar y derribar. Esas son las áreas que no queremos. Esas son las experiencias que nosotros le hacemos cruz y raya. Son las experiencias que no entendemos, pero es Dios derribando, es Dios sacando gente de tu vida, es Dios remodelando, es Dios transformando, rompiendo esquema en tu manera de pensar. Pero como muchas veces no lo entendemos, nos frustramos. Deja que Dios sea Dios, confía en Él y no te afane. Saca la mano del asunto y deja que un Dios sobrenatural que está por encima y más allá de tu problema, déjalo que sea Él que meta la mano. Él sabe cómo meterla. Hay cosas en la vida que serán dolorosas, pero serán necesarias para darte una formación. Hay cosas en la vida que Dios te va a permitir vivirlo, porque después que tú lo vivas, tú dices, wow, Señor, a la verdad que tú has estado conmigo en todo este tiempo. Te había oído como dijo Job, pero hoy en día mis ojos te ven. Deja que Dios, cuando se levante un problema, deja que Dios obre. Espera el milagro de Dios. No te frustres, no te desenfoques, no le eches la culpa a tu cónyuge. No te frustres, no te afanes. Déjalo que Él haga. Porque cuando Él la haga, vas a ver la poderosa gloria y mano de Dios en tu vida. Eso te va a dar más fe. Cuando se levanta el problema otra vez, tú dices, ya ese no me va a meter cuco. Ya Satanás a mí no me va a meter miedo. Ya yo lo viví. ¿Tú has visto Dios obrar en tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué pasa? ¿Por qué te desenfocas ahora? Él ha hecho un milagro financiero en tu vida. ¿Por qué te desenfocas? ¿Por qué te desorientas ahora? Dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios debe creer, número uno, que Él existe. Y eso lo tenemos claro. Pero dice aquí que Él es galardonador. Él da regalo a los que diligentemente, a los que le buscan de manera diligente, o a los que dice galardonador, a los que le buscan. En otra traducción dice que los que le buscan de manera diligente. Eso significa entonces, atención, tú crees y de acuerdo a lo que tú crees así vas a vivir. De acuerdo a lo que tú crees, eso es tu pasión, lo que tú crees. Lo que Dios deposita en tu corazón, tú lo crees, y como tú lo crees, vas a accionar basado en eso. O sea, así tus acciones es basado en lo que tú crees en tu interior y la convicción que tú tienes. Dios deposita ahí su palabra y vas a caminar en la vida y le vas a ser obediente aun cuando tú no entiendes lo que Él te está diciendo que haga. Esas acciones, tu conducta y el tú buscarlo a Él porque tú dependes de Él, eso es lo que le agrada a su corazón. Porque ya tú no dependes de ti, sino que ahora tú dependes de Él. Eso le agrada a Él. Como tenemos padres, ¿cuántos padres tenemos aquí sentados? Qué lindo cuando nuestros hijos creen en nosotros y no creen más en el vecinito o el de la escuela, ¿verdad? ¿Saben que los jóvenes son así? Creen más en los vecinos, en los amiguitos que saben menos que ellos y se llevan de cualquier cuento. La vida es así, gente. No te lleves de cualquier cuento. Hoy en día hay mucha fuente de información allá afuera, especialmente en la política. Hay mucha información allá afuera. No te preocupes la política, no te preocupes. No te desenfoques en eso. Que hay un Dios que está por encima de cualquier gobierno. Mejor ora por el gobierno para que Dios obre el corazón de toda persona en eminencia. Obra por ello, porque si el gobierno está en paz, la ciudad está en paz, dice la Escritura. No lo critique, no lo maldiga. Gente, lo que tú maldice y lo critica y lo maldice y dice mal de, aquello que tú maldice va a fracasar. ¿Por qué maldecir en tu casa? ¿Por qué maldecir en tu matrimonio? ¿Por qué desatar esa palabra que tiene poder en la atmósfera? Va a empeorar tu situación, va a empeorar el gobierno. Mejor ora por ellos, que tienen mucho poder. Cuando tú haces eso, Dios entonces dice, me agradas tus decisiones. Me agrada porque por fe entonces a través de la fe que tú vas a caminar en obediencia. Y caminando en obediencia es como vas a agradar a Dios. Caminando en obediencia es como vas a agradar a Dios. Y dice la Escritura que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan.
Tú busca a Dios, Él estará ahí contigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quiero darle esto último acerca de las tinieblas. Las tinieblas siempre, o Satanás siempre va a querer poner en ti duda e incredulidad. Él va a querer hacer esto. ¿Por qué? Porque la duda y la incredulidad es una ofensa a Dios. Porque tú dudas de Él o dejas de creerle a Él. ¿Y cómo Satanás lo hace? Depositando en tu corazón duda, como lo hizo con Adán y Eva. Depositando estas dudas, y la duda te lleva, me gustaría que anote estos puntos acerca de la duda. La duda y la incredulidad siempre va a producir en ti inseguridad. La duda y la incredulidad va a producir a ti, en tu corazón, inseguridad. Quiero darle estos puntos, y es que la inseguridad, anótelo, la inseguridad destruirá tu relación con Dios y con los demás. Muéstrame una persona insegura y esa persona no puede retener, no puede tener, no puede formar, no puede retener una relación ni con Dios, ni con los demás, ni consigo mismo por su inseguridad. La inseguridad es producido por la duda, la incredulidad, aún en el matrimonio o en cualquier relación. Lo peor del caso es cuando la inseguridad es con Dios. ¿Producido por qué? Por la duda. No dude las cosas de Dios, créele. Él tiene el poder para hacerlo. Dile que está a tu lado, no dude las cosas de Dios. Créele. Muéstrame una persona insegura, es porque la persona no tiene convicción, no tiene certeza de la fe de que Dios está con ellos. Así que la inseguridad produce relaciones rotas, contamina relaciones también. La inseguridad, anótelo, te va a debilitar y te va a llevar a una depresión y a una opresión. La inseguridad te lleva a depresión, la inseguridad también, la duda y la incredulidad te sacarán de la realidad del poder de Dios y lo sobrenatural y te va a enfocar en la realidad inferior que es de ti y en las cosas, y vas a depender más en lo terrenal y no en lo de Dios. La duda robará tu sentido de esperanza en el Señor, y si roba tu sentido de esperanza en Dios, te roba ese sentido de esperanza, te vas a sentir solo en la vida. Te vas a sentir desamparado porque ya no tienes esperanza en Él. Si no tienes esperanza de Dios aquí en la tierra, no hay nada que pueda hacer algo sobrenatural por ti. Quitas tu mirada de Cristo, tu mirada va para algún lugar. O en ti, con el ego, o en el cuento o lo terrenal que es inferior y está caído. La pregunta es, ¿a qué te vas a dedicar este año? ¿A mirar qué y a creer qué? ¿A depender qué y a permitir que entre en tu corazón? Porque eso que entra ahí, eso va a ser la verdad que vas a creer. Y esa verdad que va a creer es lo que va a formar tu vida, tu futuro y tu mañana. Comprométete hoy. Quiero hacer un llamado en esta mañana. Quiero llevarte a hacer un compromiso con Dios, de buscarlo a Él como nunca en la vida, porque Él es galardonador de los que diligentemente le buscan, de los que le buscan de continuo. ¿Por qué? Porque Él es tu papá y quiere una relación linda contigo. Cuando tú buscas a Dios, Él te va a hablar, y mientras más Él te habla, más fe tienes, porque esa fe así mismo vas a ver. Esa fe que pone en ti es para poder contraatacar, para poder producir, para poder continuar en lo que Él te ha dicho y los planes bonitos que Él tiene para ti y para tu familia en este nuevo año. Cuida tu corazón de la incredulidad y la duda, porque te van a desenfocar de Dios, y ya que no tienes esperanza en Dios, te vas a enfocar más en ti y en lo terrenal, y todo esto es pasajero y es limitado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde estás, cierre sus ojos. De que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad de abrir tu corazón y déjalo que Él entre. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que Dios te amó tanto a ti, que Él envió a su Hijo a ser torturado en una cruz para pagar por todos tus pecados, porque tienes que pagar por tus pecados en la vida. Y esa experiencia del pasado, no sé en qué condición viniste, en qué situación viniste, pero ahora que estamos hablando de las cosas espirituales y las cosas de Dios, sé que Dios está tocando tu corazón. Y hay un conflicto con la cual está sucediendo en tu corazón en este momento, entre lo hago o no lo hago, entre lo hago y no lo hago, se la entrego o no se la entrego. Entrégasela. ¿Por qué? Porque Dios te promete, número uno, que te va a perdonar, porque tus pecados ya tú no tienes que pagarlo en su presencia. Cuando mueras no tienes que ir al infierno, porque ya tus pecados serán pagados. ¿Cómo? En la cruz, 2000 años atrás, Él entregó a su Hijo a morir, a ser torturado en la cruz, a morir.
a pagar por este precio de pecado por tuyo y el mío. Si Él lo pagó, tú no tienes que pagarlo ya. Y Dios te lo ofrece en esta mañana. Lo único que tú tienes que pedirlo. Pedir el perdón de Dios. Pero para pedir el perdón de Dios necesita haber un arrepentimiento. Y para eso necesitas reconocer que eres pecador, que has hecho mal en la vida, no has robado, no has matado, pero has pecado en pensamiento, tal vez en palabra, en conducta. Y todo eso tiene una deuda tú con Dios. Y Dios dice, yo quiero perdonarte. En la cruz ya pagué por tus pecados para que no tengas que pagarlo. Lo único que tienes es que abrir tu corazón, reconocer lo que Cristo hizo y decir, Señor, recibo lo que hiciste en la cruz por mí. Recibo tu perdón y eso es lo único que Dios quiere. Que tú en este momento abras tu corazón para un arrepentimiento. Y ya que Dios te perdona, Él dice, déjame vivir en ti. Deja mi presencia vivir en ti. Y esa es la presencia de Dios, el reino de Dios que empieza a vivir en ti y empieza a encaminarte a un nuevo comienzo y una nueva vida que Dios te promete, que es la vida eterna. Dios quiere darte vida y la vida eterna no es cuando tú mueras y vas al cielo nada más. La vida eterna empieza hoy. En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, hoy empieza a producir vida en ti. Vas a ser la persona que Dios diseñó que tú seas. ¿Cómo se empieza eso? Un arrepentimiento en este momento, abriendo tu corazón y decir, Señor, quiero de ti, quiero tu perdón y quiero el regalo de la vida eterna en este momento y quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo como mi Padre Celestial. Si tú quieres afirmar eso ahora mismo en tu corazón, ahí donde tú estás, a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano que se levanta, bendigo esa otra mano que se levanta. Vamos, levántala en alto, que te vean los cielos, el cambio de vida que estás haciendo en esta mañana. Y habrá un cambio de vida transformador. Ponle la fecha, ponlo, escríbelo hoy, porque hoy tendrás un cambio de vida. Ahora mismo, ahí donde estás y levantaste tu mano sin pena, cierra tus ojos y ponte de pie. Ponte de pie, sin pena. Ponte de pie, cierra tus ojos. Y quiero que levantes tu mano en alto. Y yo quiero guiarte a hacer una oración de arrepentimiento. Yo quiero guiarte como pastor a hacer una oración donde le vas a pedir perdón a Dios ahora y te vas a presentar con el corazón en la condición que está. Y después de esto, Él se encargará de ese corazón para darte uno nuevo. Así que ahí donde está, levanta tu mano, iglesia, extienda su mano hacia donde ellos. Y yo quiero, ahí que estás de pies, abre tu corazón y quiero que con todo corazón y toda fe repita conmigo. Di conmigo, Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por traerme a este lugar. Gracias por traerme a tu presencia. Gracias, Señor. Reconozco que soy pecador, que mis pecados me separaron de ti. Dile, te pido perdón y me arrepiento. Gracias por lo que hiciste en la cruz a través de tu Hijo Jesús. Digan conmigo, lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de hoy abro mi corazón para recibir tu perdón y la vida nueva que tú me das en este momento. Digan conmigo, abro mi corazón para recibir tu presencia en este momento, en mi vida, para darme la vida nueva que me prometes. Digan conmigo, lo recibo por fe y por gracia. Recibo la salvación, de modo que si muero hoy, sé que estaré en tu presencia. Pero digan conmigo, pero mientras esté en la tierra, en ti yo confiaré, como hijo que soy, por fe y por gracia. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, den un fuerte aplauso. Alguien